Él arrojó la maleta de ella a la calle. Años más tarde, en el aeropuerto, el director ejecutivo millonario se paralizó cuando dos niñas pequeñas con sus ojos corrieron a su lado. Andrew Collins había construido toda su vida sobre el control, sobre la creencia inquebrantable de que nada ni nadie podía perturbar el imperio que había construido con tanto cuidado. Era el tipo de hombre cuya voz silenciaba una habitación, cuya firma en un contrato movía mercados, cuyo nombre era suficiente para infundir tanto miedo como admiración. Sin embargo, el poder lo había endurecido. Había despojado la vulnerabilidad que una vez existió en el joven que había sido, dejando atrás a alguien que no tenía tolerancia para la debilidad, ni paciencia para nada que amenazara la imagen perfecta que proyectaba al mundo. Ese fue el hombre del que Emma se había enamorado, aunque en esos primeros días había visto una dulzura debajo de la arrogancia, un destello de calidez que la convenció de que él era capaz de amar. Pero esa noche, cuando todo se vino abajo, Andrew reveló un lado de sí mismo que ella nunca había querido creer que fuera real. Todo había comenzado con una discusión, aunque Emma ya no podía recordar las palabras que encendieron el fuego por primera vez. Lo que recordaba, en cambio, era la forma en que el rostro de Andrew se endureció, su mandíbula tensa, sus ojos azules destellando con una frialdad que nunca antes había visto dirigida a ella. Él siempre había sido apasionado, a menudo enérgico en sus opiniones, pero esto era diferente. Este era un hombre consumido por el orgullo, por el miedo, por la necesidad desesperada de mantener el control a cualquier costo. Ella había intentado razonar con él, su propia voz quebrándose mientras le suplicaba que la escuchara, que la viera no como una amenaza, sino como la mujer que lo amaba. Sin embargo, él no quería oírlo. En su mente, la presencia de ella se había vuelto peligrosa, su amor una carga, su misma existencia una grieta en las paredes de poder que él había construido con tanto cuidado a su alrededor. Cuando él agarró su maleta, sacándola del armario con una fuerza que casi la hizo tropezar, Emma se dio cuenta de que esto ya no era una discusión, sino una ruptura que no podía repararse. Ella observó con incredulidad cómo él la llevaba por el ático, pasando por las paredes de cristal que daban a la brillante silueta de la ciudad, y con un gesto violento la arrojó a la calle de abajo. El sonido de su impacto contra el pavimento resonó como un veredicto final. Ella se quedó paralizada, su corazón latiendo con fuerza, su visión borrosa por las lágrimas, mientras él se volvía hacia ella con palabras que cortaban más profundo que cualquier cuchillo. «¡Vete!», gritó, su voz aguda y despiadada, «y no vuelvas nunca». Luego, con un portazo que sacudió las paredes, cerró la puerta. Durante un largo momento, Emma se quedó en silencio, el eco de su voz resonando en sus oídos. No podía moverse, no podía respirar. No podía creer que el hombre en quien había confiado su corazón se hubiera convertido en un extraño ante sus propios ojos. Las luces de la ciudad afuera parecían burlarse de ella, brillando con promesas, mientras su mundo se derrumbaba en la oscuridad. Cuando finalmente se obligó a moverse, caminó lentamente hacia la calle, sus piernas temblando debajo de ella, sus manos agarrando la barandilla como para sostenerse contra la tormenta que rugía dentro de ella. Su maleta yacía destrozada en el pavimento, su contenido derramado en el suelo, los fragmentos de su vida esparcidos como los pedazos de su corazón. Ella se arrodilló para recogerlos, sus lágrimas cayendo en silencio sobre la ropa que una vez había empacado con la esperanza de un futuro compartido.
pero incluso cuando la desesperación amenazaba con consumirla, otro sentimiento se agitó en lo profundo de ella, una fuerza tranquila e inflexible que no había sabido que poseía. Ya no era solo Emma, la mujer que había amado a Andrew Collins. Era Emma, la mujer que protegería la pequeña vida que crecía dentro de ella, la mujer que lucharía para construir un futuro, no con él, sino a pesar de él. Ella presionó una mano temblorosa contra su vientre, susurrando palabras de consuelo al niño que nunca conocería el rechazo de esa noche. Solo el amor feroz e inquebrantable que ella le daría. Levantó la barbilla, se secó las lágrimas y, con la última de sus fuerzas, se alejó del hombre que la había echado, sin saber que su ausencia un día se convertiría en lo mismo que lo destrozaría. Esa noche, mientras Andrew se servía otra copa, convencido de que había asegurado su futuro al romper los lazos con ella, no tenía idea del error que había cometido. Él creía que se había librado de un problema, silenciado una distracción, despejado un camino para la ambición. Pero lo que realmente había hecho era abandonar a la única mujer que podría haberlo salvado del vacío que ya carcomía su alma, y al hacerlo, se había condenado a años de arrepentimiento. Y Emma, caminando sola por la ciudad con su maleta destrozada y sus hijos aún por nacer escondidos debajo de su corazón, no solo llevaba el peso de la traición, sino también los frágiles comienzos de una historia que un día volvería para confrontarlo de la manera más inesperada. La partida de Emma del mundo de Andrew no fue un escape dramático hacia un futuro nuevo y brillante, sino un descenso lento y doloroso a una vida que ella nunca había planeado para sí misma. Las primeras noches después de que él la había echado fueron las más difíciles. Había encontrado una habitación pequeña y económica, en una pensión en las afueras de la ciudad, el tipo de lugar donde las paredes eran delgadas y los vecinos eran sombras que pasaban por el pasillo. El aire olía ligeramente a moho, los muebles no combinaban y estaban gastados, pero era un techo sobre su cabeza y un lugar para respirar sin el peso del desdén de él oprimiéndola. Se acostaba despierta en un colchón grumoso, su mano apoyada protectoramente sobre su vientre, susurrando promesas que no estaba segura de saber cómo cumplir. Le dijo al niño que crecía dentro de ella que no estaban solos, que ella encontraría una manera de darles seguridad y amor, incluso si el resto del mundo les había dado la espalda. Cada día se convirtió en una batalla por la supervivencia. Emma nunca había sido rica, pero sus años con Andrew la habían llevado a un mundo donde el dinero era una ocurrencia tardía, donde se entregaba la comida, se hacía la ropa a medida y la seguridad venía en forma de guardaespaldas y apartamentos de lujo. Ahora regresaba a la cruda verdad de la vida, contando cada dólar, eligiendo entre el pasaje del autobús y una hogaza de pan, aprendiendo a vivir sin de maneras que la asustaban y la fortalecían. Trabajaba en un restaurante, primero tomando turnos nocturnos que la dejaban exhausta, su cuerpo adolorido a medida que su embarazo avanzaba. Luego, cambiando a las mañanas para tener las tardes libres para descansar. Soportó las miradas, los susurros sobre la joven soltera que llevaba un hijo sola, y les respondió a todos con silencio. El orgullo ya no tenía lugar en su vida. La supervivencia era lo único que importaba. Cuando sus hijas nacieron, 2 niñas diminutas y perfectas, con un cabello sorprendentemente oscuro y los mismos ojos azules penetrantes que ella había amado una vez en Andrew, Emma sintió tanto su mayor dolor como su mayor alegría.
Las llamó Sofía e Isabela, nombres que una vez había imaginado compartir con él en una conversación sobre su futuro, nombres que ahora le pertenecían solo a ella. Sosteniéndolas en sus brazos, se dio cuenta de que la soledad y el rechazo que había sufrido ya no importaban de la misma manera. Ya no luchaba solo por ella misma, sino por ellas. Por las niñas pequeñas que nunca conocerían la crueldad del hombre que les había dado la vida, pero les había negado el amor. En sus llantos escuchó su propósito, y en sus pequeñas manos que agarraban sus dedos, encontró la fuerza para soportar noches de insomnio, trabajo interminable y el dolor punzante de lo que había perdido. La vida como madre soltera era implacable. Sin embargo, no estaba exenta de sus momentos de belleza. Emma descubrió la alegría en las cosas pequeñas, la forma en que Sofía se reía cuando las burbujas flotaban en el aire, la forma en que Isabela se dormía con su pequeño puño acurrucado contra el pecho de Emma. Aprendió a estirar una comida por 2 días, a coser pequeños vestidos con tela de segunda mano, a encontrar la risa en medio del agotamiento. Los vecinos que una vez habían chismorreado comenzaron a admirar su resiliencia, ofreciendo ropa usada o cuidando a las niñas durante 1 hora para que ella pudiera trabajar un turno extra. Emma aceptó su ayuda no con vergüenza, sino con gratitud, entendiendo ahora que el orgullo era un lujo que no podía permitirse. Aún así, había noches en las que el peso de todo amenazaba con aplastarla. En esas noches, cuando las niñas finalmente dormían en el silencio de su pequeño apartamento, envuelto a su alrededor, se permitía recordarlo. Veía el rostro de Andrew en sus ojos, en la forma de sus sonrisas, y sentía el dolor de la traición una vez más. Se preguntaba si él alguna vez pensaba en ella, si alguna vez se había arrepentido de las palabras que le había arrojado como dagas. Luego se obligaba a alejar los pensamientos, recordándose a sí misma que no podía pensar en un hombre que había elegido el poder sobre el amor, el orgullo sobre la familia. Ella había elegido de manera diferente, y su elección le daba un tipo de fuerza que Andrew nunca entendería. Con el paso de los años, Emma se transformó. Ya no era la joven que había sido expulsada con una maleta y el corazón roto. Se convirtió en una madre que cargaba a 2 niños a través de cada tormenta, que trabajaba hasta que le dolían las manos, que sacrificaba el sueño y la comodidad para asegurarse de que sus hijas nunca se sintieran abandonadas. Sofía e Isabela se convirtieron en niñas vivaces y curiosas que llenaban su vida de ruido y risas, su vínculo inseparable, su energía agotadora, pero vivificante. El amor de Emma era el pegamento que mantenía unido su pequeño mundo, y aunque a menudo sentía que estaba fallando, sus hijas solo veían fuerza. Lo que Emma no sabía era que al otro lado de la ciudad, Andrew estaba comenzando a sentir las grietas en su mundo cuidadosamente construido. La soledad que había elegido se estaba volviendo insoportable, el vacío más ruidoso con cada noche que pasaba. Se decía a sí mismo que había hecho lo correcto, pero cuando se miraba al espejo, ya no reconocía al hombre que lo miraba fijamente. Tenía poder, tenía riqueza, pero lo que le faltaba era lo mismo que Emma había encontrado en medio de su lucha, el amor que le daba significado a cada sacrificio. Ninguno de los dos lo sabía todavía, pero sus caminos ya se estaban doblando el uno hacia el otro, guiados por el tirón silencioso del destino y la verdad innegable de que lo que se había roto nunca se había ido realmente. Con el paso de los años, Sofía e Isabela se convirtieron en el centro del universo de Emma.
sus risas resonando en el pequeño apartamento que una vez se había sentido vacío y frío, pero que ahora latía con vida y calidez. Desde el momento en que pudieron caminar, fueron inseparables, a menudo tomadas de la mano, como si temieran que el mundo pudiera separarlas. A los 2 años, sus personalidades comenzaron a emerger de maneras que asombraron a Emma con su individualidad. Sofía era audaz y curiosa, siempre buscando lo desconocido, mientras que Isabela era más cautelosa, observando cuidadosamente antes de dar un paso. Sin embargo, en ambas, Emma veía los mismos ojos, azules y penetrantes, el espejo de un hombre al que una vez había amado y ahora intentaba olvidar todos los días. Era tanto un tormento como un regalo. Rápidamente aprendió que criar gemelos exigía más de lo que jamás pensó que poseía. Sus mañanas comenzaban antes que el sol, preparando el desayuno mientras las niñas parloteaban en su cuna, riéndose de las palabras sin sentido de la otra. Las vestía con ropa que había remendado a altas horas de la noche, a menudo cortando y cosiendo tela a mano para hacer algo nuevo de los artículos de segunda mano donados por amables vecinos. Luego, las metía en su cochecito, caminando enérgicamente hacia la guardería antes de dirigirse a su turno en el hotel, donde trabajaba largas horas limpiando habitaciones y cambiando sábanas. Cada día era la misma rutina, una rutina que dejaba su cuerpo cansado. Pero cada noche, cuando regresaba para encontrar a sus hijas corriendo hacia ella con chillidos de alegría, era como si el peso se disolviera. Sin embargo, había noches en las que el agotamiento la empujaba al límite. Las niñas se resistían a dormir, turnándose para llorar hasta que Emma, casi llorando ella misma, las mecía a ambas en sus brazos, tarareando canciones de cuna que una vez había cantado de niña. Les susurraba promesas incluso entonces, juramentos de que nunca se sentirían no deseadas, nunca dudarían de que eran amadas. Era una promesa que se hacía tanto a sí misma como a ellas, un escudo contra la amargura que aún persistía por el rechazo de Andrew. Cuando la soledad se colaba en su corazón, miraba a Sofía e Isabela durmiendo, sus rostros idénticos, suaves y angelicales, y se recordaba a sí misma que de su dolor más profundo había salido su mayor bendición. A medida que Sofía e Isabela crecían, Emma notaba cuánto de Andrew vivía en ellas. No eran solo sus ojos, aunque eran imposibles de ignorar. Era la forma en que Sofía inclinaba la cabeza con la misma terquedad desafiante que él había mostrado una vez en las reuniones de negocios. La forma en que la sonrisa de Isabela tenía una chispa de encanto que podía suavizar incluso la mirada más dura. Cada vez que veía esos rasgos, el pecho de Emma se tensaba, desgarrado entre la ira y el anhelo. Quería borrar a Andrew de su memoria, pero ¿cómo podría hacerlo cuando su presencia estaba escrita tan claramente en sus rostros? A veces se preguntaba si el destino se estaba burlando de ella, obligándola a vivir a diario con el reflejo del hombre que la había echado a un lado. Pero entonces las niñas se derrumbaban en su regazo, envolviendo sus pequeños brazos alrededor de su cuello, y ella entendía que no eran él, eran suyas, suyas para amar, para guiar, para proteger. Emma comenzó a notar las preguntas que se formaban en sus ojos mucho antes de que encontraran el coraje para hacerlas. Veían a otros niños en el parque con sus padres, veían a compañeros de clase traídos a la escuela por ambos padres, y aunque al principio no decían nada, Emma podía sentir el silencio presionando entre ellas. Una noche, mientras les leía un cuento antes de dormir, Isabela finalmente habló.
Mamá, ¿por qué no tenemos un papá? La pregunta golpeó a Emma como un puñetazo. Se había preparado para ello, pero ninguna cantidad de preparación podría borrar el dolor que trajo. Tragó con fuerza, apartando un mechón de cabello de la frente de Isabela, y respondió lo más suavemente que pudo. Algunos papás no están listos para ser papás, pero eso no significa que no sean amados. Sofía, sentada a su lado, levantó la vista con esos ojos penetrantes y preguntó, ¿pero lo conoceremos alguna vez? El corazón de Emma se apretó y las abrazó a ambas, susurrando, no lo sé, amores míos, pero siempre me tendrán a mí. Esa noche, cuando las niñas finalmente se habían quedado dormidas, Emma se sentó sola junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Odiaba a Andrew por lo que había hecho, por la forma en que había elegido su orgullo sobre ellas, pero también se odiaba a sí misma por la astilla de esperanza que todavía llevaba en lo profundo de su ser. Una parte de ella, por pequeña que fuera, todavía se preguntaba si él alguna vez pensaba en ella, si alguna vez imaginaba a los niños que llevaban su rostro. Ella sacudió la cabeza, obligándose a dejar ir el pensamiento. Él había tomado su decisión, y ella había tomado la suya. No le permitiría envenenar la vida que había construido, sin importar cuánto su ausencia persistiera en las sombras. Pero Emma no podía ver el futuro que la esperaba, un futuro en el que el mundo cuidadosamente guardado de Andrew finalmente chocaría con el de ella nuevamente. No sabía que mientras ella luchaba por mantener la comida en la mesa y los sueños vivos para sus hijas, Andrew estaba comenzando a sentir las grietas en su propia vida, cuidadosamente construida. Él todavía no sabía sus nombres, no había visto sus rostros, pero pronto el destino los pondría ante él de una manera para la que ninguno de los dos podría haberse preparado, y el mundo que ambos habían luchado por construir, por separado, comenzaría a desmoronarse. Andrew Collins tenía todo lo que el mundo le decía que debería querer, y sin embargo, cuanto más viejo se volvía, más sofocante se sentía ese todo. Su nombre adornaba las portadas de revistas, su rostro aparecía en galas benéficas, su fortuna crecía con cada año que pasaba, pero cuando las luces se apagaban y los aplausos se desvanecían, se quedaba en silencio, rodeado de paredes de cristal y el eco vacío de sus propios pasos. En las salas de juntas era intocable, decidido, incluso despiadado, pero en la privacidad de su ático, donde el perfil de la ciudad se extendía sin fin, no podía ignorar el vacío punzante que ningún acuerdo de negocios podía llenar. Se decía a sí mismo que era estrés, la carga natural del liderazgo, pero en el fondo sabía que era algo más, algo que se negaba a nombrar, porque nombrarlo significaba enfrentar la verdad de lo que había perdido. En algunas noches, cuando la ciudad estaba particularmente tranquila y las sombras se extendían a lo largo del piso, se encontraba a sí mismo recordando a Emma, no de la manera en que se recuerda a un extraño que pasa, sino en destellos tan vívidos que sentía como si ella estuviera parada en la habitación. Recordaba su risa, baja y sin guardia, la forma en que suavizaba los bordes duros de su mundo. Recordaba la calidez en sus ojos marrones, la suavidad de su cabello contra sus dedos, la forma en que ella creía en él, de una manera que nadie más lo había hecho. Y luego, inevitablemente, recordaba la noche en que la había echado, el sonido de su maleta golpeando el pavimento, la mirada en su rostro cuando había cerrado la puerta de golpe. Ese recuerdo lo atormentaba,
No porque dudara de la decisión que había tomado entonces, sino porque lo dejaba preguntándose qué le había costado más allá de lo que había estado dispuesto a admitir. Nunca se había permitido imaginar hijos. En su mente eran distracciones, vulnerabilidades, anclas que frenaban a los hombres de ambición. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, comenzó a sentir la ausencia de algo sin nombre, un dolor agudo que le llegaba cuando veía a padres con sus hijos en los aeropuertos o cuando los socios de negocios hablaban casualmente de sus familias. Él apartaba los pensamientos, enterrándose en el trabajo, pero el vacío solo crecía. Las mujeres iban y venían, atraídas por su riqueza y reputación, pero ninguna se quedaba mucho tiempo, y él no lamentaba su ausencia. Lo que le inquietaba no era que se fueran, sino el hecho de que ninguna de ellas tocaba el vacío que Emma había dejado atrás. En público, Andrew seguía siendo la imagen del éxito, su cabello oscuro perfectamente peinado, sus ojos azules fríos y dominantes, sus trajes a medida y su armadura contra el mundo. Pero en privado, la máscara comenzó a agrietarse. Se servía bebidas que apenas tocaba. Se sentaba en silencio durante horas mirando la ciudad debajo, y a veces, contra su voluntad, susurraba su nombre en la oscuridad. Se decía a sí mismo que era debilidad, un defecto que necesitaba erradicar, pero sin importar cuántos acuerdos cerrara, sin importar cuántos elogios recolectara, Emma persistía en los rincones de su mente como un fantasma. Había noches en las que consideraba contactarla, no para pedir perdón. Su orgullo nunca permitiría tal cosa, sino para demostrarse a sí mismo que ella todavía estaba allí, que no había desaparecido en la nada. Sin embargo, nunca lo hacía. Se decía a sí mismo que ella había seguido adelante, que probablemente había construido una vida sin él, y tal vez eso era lo mejor. ¿De qué serviría reabrir viejas heridas? Aún así, a veces, cuando pasaba por un aeropuerto o salía de una limusina en un hotel, se sorprendía escaneando a la multitud, buscando un rostro que no tenía derecho a volver a ver. No tenía idea de que la vida de Emma se había desarrollado paralelamente a la suya, que ella no solo había sobrevivido, sino que había creado un mundo que él nunca podría haber imaginado. No sabía que el vacío que sentía no era simplemente la ausencia de ella, sino la ausencia de dos niñas pequeñas que llevaban su sangre. Niños cuya existencia había negado sin siquiera ver sus rostros. El destino fue paciente, esperando su momento, y aunque Andrew intentó controlar cada aspecto de su vida, había una cosa que no podía anticipar: el momento en que la vida que había rechazado caminaría directamente en su camino y lo dejaría impotente. Ese ajuste de cuentas estaba más cerca de lo que se daba cuenta, más cerca que la respiración entre sus pensamientos. Y cuando llegara, no lo haría como un susurro, sino como un choque, una sacudida que desentrañaría todo lo que pensaba que sabía sobre sí mismo, sobre el éxito y sobre las elecciones que lo habían definido. El día que lo cambiaría todo para Andrew llegó sin previo aviso, tan ordinario y poco notable como cualquier otro. Él estaba en el aeropuerto, moviéndose rápidamente por la terminal con su séquito, su horario lleno como de costumbre, su mente ya en la reunión que lo esperaba en otra ciudad. Los aeropuertos eran un territorio familiar para él, lugares donde la gente se apresuraba a pasar sin atreverse a mirarlo o se detenía a observar a la figura imponente que reconocían de las revistas de negocios. Para él, estos espacios siempre habían sido transitorios,
lugares de llegada y partida, nunca de revelación. Pero ese día, mientras se ajustaba los gemelos y escuchaba a medias a su asistente repasar su agenda, su mirada se desvió por la sala de espera y se detuvo en una escena tan ordinaria y sin embargo tan devastadora que casi lo hizo arrodillarse. Allí, de pie junto a los grandes ventanales de cristal que daban a la pista, estaba una mujer que no había visto en años. Tema. La visión de ella fue como un golpe en el pecho, robándole el aire de los pulmones. Ya no era la chica a la que había echado en una tormenta de ira y orgullo. Era mayor, más fuerte. Su cabello rubio atrapando la luz, como si llevara su propio resplandor silencioso. Su postura era firme, su barbilla en alto, pero él podía ver los rastros de lucha en las tenues líneas alrededor de sus ojos, la tranquila resiliencia que solo la adversidad podía esculpir en una persona. Por un momento, Andrew pensó que debía estarla imaginando, una visión conjurada por la culpa y la memoria, hasta que el sonido de la risa destrozó su incredulidad. Dos niñas pequeñas se lanzaron alrededor de sus piernas, sus pequeñas manos agarrando pequeñas mochilas, sus voces brillantes y ansiosas mientras señalaban los aviones más allá del cristal. Eran idénticas, como dos espejos la una de la otra, y sin embargo, no era su parecido entre sí lo que enraizó a Andrew en el lugar, era su parecido con él. El cabello oscuro, los ojos azules penetrantes que brillaban con picardía y asombro, la forma misma de sus rostros, todo lo golpeó con la verdad innegable. Estas eran sus hijas, niñas que nunca había conocido, nunca tocado, nunca nombrado. La ecografía que se había negado a ver hace años, ahora estaba ante él en forma de dos niñas vivas y que respiraban, y el peso de ello era casi insoportable. Sus pasos flaquearon, y por primera vez en su vida, Andrew Collins no pudo avanzar. Su séquito continuó sin él, sus voces desvaneciéndose, mientras él se quedaba enraizado en su lugar. Su corazón latiendo tan fuerte que resonaba en sus oídos. Emma levantó la vista entonces, como si sintiera su presencia, y sus ojos se encontraron a través de la concurrida terminal. En ese momento, el tiempo dejó de existir. Vio el destello de reconocimiento en su mirada, seguido por la tensión de su mandíbula, la forma protectora en que extendió la mano para tomarlas de las niñas que instantáneamente se acurrucaron a sus lados. No hubo saludo, no hubo vacilación de su parte, solo una pared de desafío que le dijo todo lo que necesitaba saber. Ella no lo quería allí, pero Andrew no podía apartar la mirada. Vio su vida reflejada en esas niñas, la vida que había tirado con una decisión cruel. Las palabras frías que una vez había pronunciado, «Vete y no vuelvas nunca», resonaban en su mente, burlándose de él ahora que se enfrentaba a la realidad de lo que esas palabras le habían costado. Había pensado que se estaba protegiendo a sí mismo, a su imperio, a su reputación. En cambio, se había robado a sí mismo la única cosa que podría haberle dado sentido a su vida. Quería hablar, llamar su nombre, extender la mano hacia las hijas que lo miraban con ojos grandes y curiosos, pero su voz se negó a salir. Su garganta se apretó, y por primera vez desde su juventud, Andrew Collins tuvo miedo. Emma no le dio la oportunidad de recuperarse. Con pasos tranquilos pero deliberados, guió a las niñas lejos de la ventana, su mano descansando firmemente sobre sus hombros, sus ojos nunca apartándose de los de él hasta el último momento. No había forma de confundir el mensaje en su mirada.
no perteneces a este mundo que hemos construido. Mientras ella se volvía, su cabello atrapando la luz una vez más, las gemelas lo miraron por encima del hombro. Sus ojos azules se encontraron con los suyos por un segundo fugaz, y en ese instante Andrew sintió como si su alma hubiera quedado al descubierto. Luego desaparecieron entre la multitud, tragadas por el mar de viajeros, dejándolo solo, paralizado por una verdad que ya no podía ignorar. El aeropuerto, una vez un lugar de eficiencia y movimiento, se convirtió en una jaula a su alrededor. No podía obligarse a seguirlas, no con su corazón destrozado bajo el peso de la culpa y el anhelo. Durante años, se había creído intocable, por encima de las consecuencias de la emoción. Pero aquí estaba, deshecho por la visión de dos niñas pequeñas, cuya existencia demostraba que se había equivocado todo el tiempo. Se quedó en silencio mucho después de que su vuelo había sido anunciado, mucho después de que su séquito se había desvanecido hacia la puerta de embarque, hasta que el bullicioso ruido de la terminal se desvaneció en un vacío hueco dentro de su pecho. Andrew Collins había construido su imperio sobre decisiones, sobre la capacidad de actuar rápida y decisivamente. Sin embargo, en el momento más importante de su vida, no había hecho nada. Se había quedado quieto, un hombre que podía comandar naciones, y sin embargo no podía dar un solo paso hacia la familia que había negado. Y mientras finalmente se daba la vuelta, su reflejo atrapado en la pared de cristal frente a él, ya no veía al poderoso CEO que el mundo admiraba. Vio a un hombre destrozado, perseguido por los rostros de dos hijas que lo habían mirado con sus propios ojos. Andrew dejó el aeropuerto ese día con un peso más pesado que cualquier fracaso comercial o escándalo que pudiera traer. Por primera vez en años, el ritmo constante de su vida flaqueó. Se sentó en la parte trasera de su limusina, los asientos de cuero fríos y poco acogedores, mientras la ciudad se desdibujaba al pasar por las ventanas tintadas, pero su mente se negaba a volver a los contratos y las reuniones. En cambio, se aferró a la imagen de Emma sosteniendo las manos de las dos niñas pequeñas que se parecían a él de manera inconfundible. Su risa todavía resonaba en sus oídos, aguda y pura, un sonido que nunca antes había escuchado, y sin embargo, uno que se sentía como si siempre le hubiera pertenecido. Repasó cada detalle del momento, los ojos de Emma destellando con reconocimiento y advertencia, las miradas curiosas de las niñas, la forma en que sus pequeños hombros se inclinaban instintivamente hacia su madre, como si entendieran que ella era su escudo. Para un hombre que había construido su vida sobre la certeza, se estaba ahogando en preguntas que no sabía cómo responder. Esa noche, su ático se sintió más como una prisión que como un santuario. Las ventanas de piso a techo revelaban el perfil de la ciudad, brillando con vida, pero Andrew ya no sentía ninguna conexión con ella. El silencio se presionó a su alrededor, y por una vez no encendió la televisión, ni llamó a compañía para ahogarlo. En cambio, se sirvió un vaso de whisky y se sentó en la oscuridad, mirando su reflejo en la ventana. Ya no veía al hombre pulido y seguro que adornaba las portadas de las revistas. Veía el vacío detrás de sus ojos azules y la verdad innegable grabada en la memoria de esas niñas. Eran suyas, no podía negarlo, sin importar cuánto orgullo le dijera que se diera la vuelta. La pregunta que lo consumía no era si eran suyas, sino qué haría al respecto ahora que lo sabía. Los días siguientes fueron una tortura. Realizaba sus tareas en el trabajo, pronunciando discursos, firmando contratos, estrechando manos,
pero su mente estaba en otra parte. Los colegas notaron la distracción en sus ojos, la vacilación en sus respuestas generalmente tan precisas, pero nadie se atrevió a preguntar por qué. Andrew nunca había permitido que nadie lo cuestionara, pero ahora se encontraba a sí mismo cuestionando todo. Por primera vez en su vida, se preguntó si el éxito significaba algo sin alguien con quien compartirlo. Pensó en Emma, en la fuerza que debió haberle costado criar a gemelos sola, en los sacrificios que debió haber hecho, en las noches que debió haber pasado consolándola sin ayuda. La vergüenza lo quemó cuando recordó la crueldad con la que la había echado, convencido de que estaba protegiendo su imperio, cuando en realidad solo había destruido su propia oportunidad de ser feliz. Una noche, incapaz de contener la agitación por más tiempo, Andrew le ordenó a su chofer que lo llevara por el vecindario donde Emma había vivido una vez. No sabía si ella todavía estaba allí, pero una parte de él esperaba poder vislumbrarla a ella, a ellas. Las calles le eran desconocidas ahora, un mundo aparte del mármol pulido y el vidrio a los que estaba acostumbrado. Los niños jugaban afuera con zapatillas gastadas. Las madres llevaban la compra en brazos cansados. Los vecinos se reunían en los porches a la luz que se desvanecía. Se sintió como un intruso en este mundo, un hombre que había cambiado el amor por el poder, que ahora conducía a través de los restos de lo que podría haber sido su vida si hubiera elegido de manera diferente. No vio a Emma esa noche, pero sintió su presencia en todas partes, en los rostros de las familias a su alrededor, en la calidez de la risa que se derramaba de los hogares modestos. Fue un crudo recordatorio de todo lo que había rechazado, todo lo que ya no podía reclamar como suyo. Emma, por su parte, trató de alejar el encuentro en el aeropuerto de su mente. Había visto el shock en el rostro de Andrew, el reconocimiento, y aunque una parte de ella había sentido una amarga satisfacción en su silencio, otra parte temblaba de miedo. Había construido su vida alrededor de mantener a sus hijas a salvo de la sombra de su padre, del dolor que su rechazo podría causarles. Y ahora ese frágil muro se había agrietado. Conocía a Andrew lo suficientemente bien como para entender que él no dejaría pasar el momento. Era un hombre que perseguía lo que lo inquietaba, que no podía soportar perder el control. Y sin embargo, cuando metió a Sofía e Isabela en la cama esa noche, se prometió a sí misma que sin importar lo que él intentara, no permitiría que las lastimara. Eran su mundo, su razón para soportar cada dificultad, y las protegería con todo lo que tenía. Pero Andrew no era el mismo hombre que había sido 6 años atrás, y la imagen inquietante de sus hijas se negaba a dejarlo dormir. Comenzó a buscar, en silencio al principio, usando sus recursos para averiguar dónde vivía Emma, en qué se había convertido su vida. Cuando se enteró de las luchas que había soportado, el modesto apartamento al que llamaba hogar, las largas horas que trabajaba, algo dentro de él cambió. El orgullo que una vez lo había mantenido distante comenzó a desmoronarse, reemplazado por una necesidad punzante de hacer las cosas bien. Se dijo a sí mismo que se trataba de responsabilidad, de enfrentar las consecuencias de sus elecciones, pero en el fondo sabía que era más que eso. Quería conocerlas, escuchar su risa sin quedarse paralizado en un aeropuerto, convertirse en el padre que nunca habían conocido. Por primera vez en su vida, Andrew Collins sintió miedo, no de perder poder, no de la ruina financiera, sino de enfrentar a las 2 niñas pequeñas cuyas vidas se había perdido por completo. El imperio que había construido
parecía sin sentido en comparación con la oportunidad de sostener las manos de sus hijas, de escucharlas llamarlo algo más que un extraño. Y mientras se sentaba despierto en las horas oscuras de la noche, se dio cuenta de que ninguna cantidad de dinero, ningún trato o título, podía darle lo que realmente quería ahora, la oportunidad de entrar en el mundo que una vez había desechado. Andrew sabía que encontrar a Emma no sería difícil para un hombre con sus medios, pero lo que lo paralizaba no era la logística de localizarla, era la incertidumbre de lo que sucedería una vez que lo hiciera. Nunca en su vida le había rogado a nadie por nada. Acuerdos, contratos, alianzas, todo lo que siempre había querido, lo había ganado a través del poder, la persuasión o la intimidación. Pero mientras se imaginaba a Emma parada con las gemelas, su postura protectora e inflexible, se dio cuenta de que ninguna de las herramientas que lo habían hecho exitoso en los negocios lo ayudaría a recuperar lo que había perdido. Por primera vez, se estaba preparando para entrar en una batalla donde la única moneda era la humildad, algo que había enterrado hace años debajo del orgullo y la ambición. Cuando finalmente se paró fuera del modesto edificio que Emma llamaba hogar, la diferencia entre sus mundos lo golpeó como un puñetazo. Sus zapatos pulidos y su traje a medida se veían absurdos en la acera agrietada, su coche de lujo fuera de lugar en una calle llena de vehículos viejos y pequeños jardines, cuidadosamente cuidados por personas que tenían poco, pero apreciaban lo que tenían. Dudó, mirando fijamente la puerta de entrada.